¿Qué tal, auditorio? ¿Qué le parece el tema que estamos abordando hoy, verdad? Que es sumamente interesante la actividad, la labor que ha realizado a lo largo de estos 26 años el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño. Bueno, pues para ahondar más en este tema y para hablarnos más de lo que están haciendo y de todo el apoyo y asesoramiento que han llevado a infinidad de comunidades, pues hoy nos acompaña el ingeniero César Morales Rodríguez, presidente de esta asociación civil que, por cierto, no tiene fines de lucro. Es una asociación que ha destacado en todos estos años por el trabajo con la única intención de apoyar precisamente a comunidades. Y bueno, un tema que me llamó muchísimo la atención es precisamente la construcción de viviendas de la cual nos hablaba nuestro invitado, el ingeniero César Morales. Nos hablaba de dos tipos de construcciones que se pueden hacer utilizando material económico, por un lado, pero además se pueden hacer esas construcciones sin tener el conocimiento exacto, es decir, no necesitamos ser arquitectos para poder hacerlas, ¿verdad? Nos decía que una de estas es con tierra compactada y la otra es con bajareque. Por favor, explíquenos un poquito cuál es uno y cuál es otro método para construir las viviendas. Antes habría que hacer una precisión. No solo existen dos técnicas como tierra compactada o bajareque, hay una diversidad hoy en día. Estaríamos hablando de algunas experiencias que han construido con PET, claro, con Tetra Pak, con bolsas de tierra, con lodo. O sea, hay una diversidad de técnicas que uno puede apropiarse de ellas para hacer bardas, viviendas, espacios, para las áreas de producción, en fin, hay una cantidad, una gama importante al respecto. Pero hoy la explicación que voy a dar solo se refiere al tema de la tierra compactada, al tema del bajareque, porque creo que son elementos que las propias comunidades pueden utilizar sin necesidad de estar juntando el PET, por dar un ejemplo, un poco por la comparación. En el caso de la tierra compactada es armar un cajón de madera con separaciones de acuerdo al diámetro del muro que quieran hacer, puede ser de 30, 40 o más amplio, dependiendo de la altura también, y pueden aplicar tierra e ir compactando, ¿no? Capa por capa, cada 10 centímetros se compacta, y puedo, al final del término de la compactación, sin mojar la tierra, con una humedad muy relativa, yo puedo tener un muro sin ningún problema. El tema del bajareque es una estructura de madera, de bambú, de varas, que normalmente en muchas comunidades todavía hoy en día se practican, no es algo ajeno a muchas de las comunidades. Se pueden trabajar armando un esqueleto, se hace la vivienda y luego se forra con lodo, por fuera, por dentro, y uno puede ser muy curioso y darle acabados, afinar, en fin. En muchas comunidades la gente no lo pule, no le da ese acabado y da una apariencia como que es tal vez una vivienda no muy apropiada, pero es una técnica de construcción que se puede utilizar. Igual está el adobe, ¿no? El claro, adobe que lo trajeron los árabes a México y hoy nos los apropiamos. Cualquiera diría que es una técnica tradicional de construcción en México, y no, es algo que trajeron los españoles y que nuestras comunidades indígenas se apropiaron de ella, ¿no? El tema del concreto es un tema que vino, el cemento no tiene más de 150 años de haber llegado a nuestra mente, ¿no? A nuestra cultura, y hoy en día todo el mundo dice que lo único es el cemento. Antes, ¿cómo vivíamos? La pregunta. Vivíamos en espacios de tierra, en espacios de adobe, en espacios de piedra, ¿no? También se puede trabajar la cantera, la piedra volcánica, en fin, combinados. Va a depender de los gustos y de las condiciones que cada comunidad tenga. Y el cemento vino a corromper de alguna manera esta situación. Y la discusión que tenemos, como les decía yo hace rato, en el ámbito de las instituciones de gobierno como Yosifet, Gobierno del Estado, el IEPO, la sección 22, el CIDIR, donde estamos de manera conjunta poniendo en la mesa las distintas formas de construcción de espacios públicos. Nuestra apuesta es que este modelo de construcción puede aplicarse en esta infraestructura que se requiere hoy en día para el ámbito de la educación. Se garantiza, pueden llegar a nuestras instalaciones y ver nuestros edificios construidos con tierra compactada, con bajareque y combinados. O sea, no solo nos quedamos con el tema de la tierra, sino ahí se puede mezclar la cantera, la piedra,
va a depender de la voluntad y de la iniciativa que tenga cada quien para la construcción. ¿Qué tan seguros son estos edificios? Eso lo comento, ingeniero, precisamente en alusión al temblor que tuvimos hace algunas horas aquí en el estado de Oaxaca, con epicentro en Matías Romero. En Oaxaca tenemos construcciones ya muy viejas, algunas de ellas muy dañadas, que si bien cuando llueve muy fuerte representan un riesgo, también lo representan cuando hay movimientos de este tipo. En este caso, sustituir precisamente construcciones riesgosas por construcciones económicas y fáciles de hacer, como ya nos explicaba usted estos dos mecanismos, ¿qué tan seguras también resultan este tipo de habitaciones, este tipo de viviendas, este tipo de construcciones? ¿Son factibles, por ejemplo, para la construcción de escuelas? Por supuesto que sí. Yo no soy un arquitecto y no tengo elementos técnicos como para garantizar de que es seguro, pero puedo hablar de las experiencias exitosas que hay en los Estados Unidos, que hay en nuestro país, en todo el país, en América Latina. La infraestructura de edificios de 8, de 4 pisos en Europa, en España, en Bélgica, en Alemania, en cómo hoy la arquitectura moderna está retomando el tema de la tierra compactada, del tema del bajareque, del tema del adobe. Es un asunto que da pie a brindar certeza de que esa técnica de construcción, tomando en cuenta los rigores de cuestiones de construcción, si voy a construir una casa de 2 o 3 niveles, por supuesto que mi muro debe de ser mucho más amplio, y ahí se aplican reglas de arquitectura, ¿no? Dependiendo de la altura es la anchura de los muros. De eso va a depender también la seguridad que se tenga de estos espacios. La otra cuestión es que se ha tachado, se ha como etiquetado de que el tema de la tierra no es segura. Es un asunto de mercado y de cultura también. Hoy en día, inclusive en espacios crediticios que otorgan créditos para construcción de vivienda, no contemplan el tema de la tierra, del adobe, llámese adobe, tierra compactada o bajareque. No existe esa vertiente de financiamiento para ese tipo de casas. En Oaxaca hay un fraccionamiento que se llama Casa del Sol, su unidad habitacional Casa del Sol, en la cual el propósito inicial de esa asociación era construir 150 viviendas con tierra compactada, pero el gobierno federal no facilitó crédito para construcción con tierra, porque no existe normatividad, porque no existe elementos técnicos que le demuestren a estas dependencias que eso es viable. Y entonces se les demostró con investigaciones del Tecnológico de Oaxaca, con investigaciones del CIDIR y con otras instituciones que fueron probando la viabilidad de estos proyectos, pero para el ámbito del mercado no es viable. No le conviene a los grandes empresarios, pues ya no va a haber que vender cemento, ya no va a haber que vender varilla, ya no va a haber que vender tabique, y entonces ante esa disyuntiva, hoy en día como que es tachado el tema de la construcción con tierra, como que no lo ven con buenos ojos. Y quienes estamos promoviendo, impulsando esto, tenemos la garantía, tenemos la certeza de que eso es viable, porque estamos viviendo en ello. Tenemos nuestras instalaciones con tierra. Cuando gusten pueden visitarnos en San Luis Beltrán, es Camino Real a San Luis Beltrán, 505. Ahí tenemos nuestras instalaciones y mucha gente nos ha visitado y ha comprobado. Inclusive en Oaxaca hay 14 proyectos en construcción que están replicando la técnica de construcción con tierra. Algunos temerosos le combinan piedra, cantera y ponen castillos, y se amarran el dedo, pues, ¿no? Pero utilizan cuando menos el principio de utilizar más tierra que concreto. Y para nosotros eso es muy interesante, ¿no? En cómo se empieza a retomar eso. Y la otra, no aprendimos solo de la información que hay en el internet, de las publicaciones, sino de la práctica misma. En el fraccionamiento Casa del Sol hay una casa construida hace 27 años, con 2 plantas, 2 niveles. Sigue vigente hoy en día, pasó el temblor del 99, que fue un temblor agresivo para Oaxaca, y todos los temblores que ha habido a la fecha, no ha habido fracturas. Construida con tierra compactada. Construida con tierra compactada. Es un modelo de construcción que se hizo para demostrar al gobierno que era viable la construcción con tierra, pero que no hubo financiamiento para el fraccionamiento Casa del Sol. Y nos metieron por financiamiento el tema de concreto, casas prefabricadas y construidas.
Porque sí son proyectos viables, además económicos, pero hay otra característica especial en este trabajo que ustedes realizan, que es el cuidado al medio ambiente, ingeniero. Por supuesto. Para nosotros el hecho de construir con tierra, de utilizar el elemento tierra y no utilizar el elemento concreto, tiene que ver con el asunto de la calidad de vida. Muchos no me dejarán mentir, los que nos escuchan, los que nos ven por este medio, de que una casa construida con adobe o con tierra compactada o con bajareque es mucho más térmica que una construcción construida con concreto, tabique, tabicón o como le llamemos, y losa. Cuando hay calor es un horno, cuando hay frío es un congelador. Claro. A diferencia de las técnicas de construcción con tierra, que cuando hay calor es fresco al interior y cuando hay frío es tibio al interior. Esa parte de la calidad de vida no la concebimos, no la vemos muchas veces y nos vamos por esta parte más comercial y más accesible, por decir algo, ¿no? La otra es que pocos arquitectos en Oaxaca y en muchas partes de este mundo no están pensando en la arquitectura de construcción utilizando el elemento tierra, sino están en la lógica de construcción de la estructura, del fierro, del concreto o de materiales prefabricados, porque es mucho más barato, según ellos, mucho más práctico y hay financiamiento además para eso. Claro. Entonces, en esa disyuntiva nos encontramos y depende mucho de cómo se vea, cómo lo asuma cada quien. Hoy hemos escuchado expresiones en Oaxaca decir, a aquellos que construyen con adobe, con tierra, llámese bajareque, llámese tierra compactada, es porque tienen mucha lana y pueden pagar eso. Creo que hay que quitar esa etiqueta que se le ha dado a esa parte. Da la apariencia de ser una construcción cara cuando no lo es. Cuando no lo es. Ingeniero, ¿le parece bien si hacemos otra pequeña pausa? Vamos a hablar de un tema que usted acaba de tocar precisamente ahorita, la calidad de vida. ¿A dónde nos lleva precisamente el trabajar de manera sustentable en las comunidades, el rescatar precisamente actividades que tenemos muy al alcance de la mano? Vamos a ver esto más adelante, auditorio. Les recuerdo, tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300, para mensajes de texto, 951-172-5797. Regresamos en unos instantes.